Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Seguimos hablando de libros de rol, no vamos a hablar de Dragon Age, posiblemente otro día, de Star Wars tampoco, posiblemente otro día, Rollmaster, quizá en otra ocasión, Los cazafantasmas, Paranoia, no. Vamos a elegir en esta ocasión el Cyberpunk, un juego al que le sigo teniendo muchísimo cariño, seguimos jugando con él pues bastante, la verdad. Ya podéis ver cómo, en fin, está el libro después de años y años. Y bueno, es un juego que publicó Talsorian Games, la empresa de Mike Pondsmith. Ha dicho en alguna ocasión que Talsorian hace referencia a una persona que nunca ha jugado a juegos de rol, lo cual siempre me ha parecido un troleo. Posiblemente sería un cascarrabias que estaría ahí diciendo ¿qué es esto de los juegos de rol? Esto no tiene ningún sentido. Y el bueno de Pondsmith decidió, bueno, pues mira, ahora te vas a enterar. Mira lo que he hecho, qué cosa más guay. Y es verdad que desde los años 80, 90 flipamos con este juego de rol. Ya veis que precisamente capta muy bien la esencia de la época. Ahí están los diferentes personajes, categorías de personajes que se podían o se pueden manejar como, bueno, pues los techies, los periodistas. Y bueno, esto es la versión estadounidense, policías. Luego os enseñaré también la versión española, los ejecutivos, los arregladores, la gente que se desenvuelve muy bien por la calle, los nómadas fuera de las ciudades. Y bueno, pues es un sistema que es muy dinámico, muy letal también. Se llama Interlock. Está basado en superar una serie de dificultades con dado de 10, bueno, más las habilidades, características y demás. Es muy apreciado también por todo este tipo de cosas que están cyberpunk, ¿verdad? Los implantes, las mejoras que a la vez te restan la humanidad. Ya sabéis que dentro del subgénero de la ciencia ficción del cyberpunk es muy importante la identidad. Esto va a aparecer en obras como Ghost in the Shell o Blade Runner. También el estar por dentro de las realidades virtuales, ¿no? Esos netrunners, aquí tenemos en el libro el apartado dedicado a ello, como cuando te introduces en un entorno virtual, bueno, pues lo que te puedes encontrar, los programas defensivos que van a evitar que consigas información u otros recursos, los propios programas que puedes tú crear. Esto pues ya sabéis, bueno, ya os comento que está muy en la cultura de la época, Tron, Ghost in the Shell, el cortador de césped, etc, etc. Aquí tenemos una historia alternativa que va a desembocar en el futuro, cuando se editó este juego, que fue en 1990, la edición 2020 se editó en 1990, la primera edición fue de 1988, pero realmente la que pegó con fuerza y todavía lo sigue haciendo fue esta edición. Ya sabéis que además el cyberpunk es un género que, bueno, a mí me gusta llamarlo costumbrista, porque desde luego en gran medida lo que se describe en todas las obras culturales, y el juego de rol de Cyberpunk lo es, bueno, pues en gran medida son peligros a los cuales hemos llegado, ¿no? El control y el poder de las grandes corporaciones por encima de los gobiernos. Aquí se incluían películas que hablan de todo esto y lo podéis ver. Nada que objetar al respecto. También bibliografía. Ya os comentaré también un poquito más sobre ello, pero desde luego no es de extrañar que haya sido un título que haya gustado mucho, que sea un subgénero que encanta, porque precisamente, y esa es la grandeza también
de la ciencia ficción sirve para comprendernos a nosotros mucho mejor. Y por eso, aunque esa línea temporal que veíais antes no sea exactamente la real, bueno, pues se parece mucho. Bueno, pues ya os comento, aquí la versión estadounidense y en España este título también fue muy importante. El creador, Mike Pondsmith, creó después edición de Martínez Roca, Castillo de Falkenstein, Steampunk, la empresa madrileña M+D. Ellos les gustaba decir que se trataba de machaca más destroza, en broma, pero ya han comentado en alguna ocasión que, bueno, pues eran letras que, bueno, pues para el logo venían muy bien. Ahí veis la mancheta y créditos de la edición en castellano, y es muy importante este título porque se sale también de la hegemónica Joc Internacional que había, bueno, por diversas vicisitudes, bueno, pues asentado muy potentemente el rol en España, pero bueno, pues había resistentes también a Joc como la propia M+D. Aquí tenemos la versión también estadounidense de Night City, que es el gran, bueno, entorno de juego de Cyberpunk. Ya veis, bueno, pues influencias muy de Blade Runner, todos esos neones, diferentes también módulos. M+D trabajó muy bien. Luego se apoyó en una distribuidora, Distrimagen, que, bueno, era básicamente la distribuidora de la factoría de ideas, y poco a poco también fueron sacando bastantes módulos. Ahí veis cómo se aparece España en este módulo de Cyberpunk. Si queréis saber lo que pasa en España, es que, bueno, pues hay una guerra entre Cataluña y Aragón por los recursos, entre ellos el agua, y hay muchos bandoleros por los caminos. No, esto no es broma, esto aparece en Euroguía Plus. Y bueno, aquí tenemos también uno que estuve detrás de él mucho tiempo, el Deep Space, basado en el espacio, proteger y servir. Ahí veis el logo de la factoría de ideas con M+D. Es una historia que no acabó bien. M+D, bueno, pues al final desapareció, y no obstante se sacaron muchos módulos, aunque no todos. Ya digo que se hizo un trabajo muy meritorio. Aquí tenemos también algunas versiones en inglés de, bueno, pues por ejemplo, el mundo de las corporaciones. También, por ejemplo, se sacó aquí en España este Hardwired, basado en la propia novela de Walter John Williams, y que, bueno, pues tiene ese trasfondo cyberpunk que os comento. Y en definitiva, como hemos comentado en alguna otra ocasión, el rol como forma de arte, bueno, pues establece una gran sinergia con obras como la literatura. Aquí tenemos Neuromante de William Gibson, que en gran medida también es novela fundacional del cyberpunk, y Blade Runner, la gran película también de Ridley Scott, que, bueno, pues asienta una serie de premisas, aunque había habido otras como Simulacron 3 previamente, el libro de los años 60, pero desde luego Blade Runner y Neuromante son cruciales en la conformación del cyberpunk. Son cosas de las que, por ejemplo, hablo en este libro publicado por Dolmen y ya a la venta en todas las librerías, Jugando con Dragones, como, bueno, pues el rol es una forma de expresión artística y cultural que también ha servido para asentar otras, como la propia literatura de ciencia ficción. Ya digo que el juego de rol de Cyberpunk hizo que muchos nos sintiéramos aún más atraídos por la ciencia ficción, y eso es algo que desde luego hay que reconocerle al rol. Así que viva el rol y hasta pronto, amigos y amigas. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Bom, bom,